En las primeras horas del 6 de octubre, aproximadamente a las 2 de la madrugada, la tranquila calma del barrio residencial se vio destrozada sin previo aviso. Sin dudar ni un instante, Oksana saltó de la cama y corrió hacia la ventana delantera. Lo que vio afuera la dejó paralizada. El corazón se le desplomó. Llamó a su esposo y, juntos, aún en pijama, descalzos y temblando de terror, bajaron apresuradamente las escaleras. Pero para cuando llegaron al frente del edificio, ya era demasiado tarde. Ella se arrodilló a su lado, sosteniéndole la mano con suavidad, susurrándole que se mantuviera despierta, que se quedara con ellos, que mantuviera los ojos abiertos. Cuando llegó la ayuda médica, Zinaida Solonari ya había perdido el conocimiento. En cuestión de minutos, se había ido. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Zinaida Solonari llegó al mundo en una fría mañana de invierno, el 18 de febrero de 1982, en una humilde ciudad provincial situada entre las colinas onduladas del suroeste de Moldavia. La vida en aquel rincón de Europa del Este solía ser tranquila, pero no era fácil, especialmente para familias como la suya, que luchaban por ganarse la vida en medio de dificultades económicas. Zinaida fue la primogénita de 2 hijas en un hogar modesto donde el amor abundaba, pero el dinero siempre escaseaba. Sus padres, ambos personas trabajadoras, laboraban desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Su padre tenía empleos en la agricultura local y en la construcción cuando había trabajo disponible, mientras que su madre realizaba trabajos de temporada y limpiaba casas para mantener comida en la mesa. A pesar de sus esfuerzos, la familia rara vez tenía más que lo esencial. Desde muy temprana edad, Zinaida comprendió el valor de la perseverancia. Mantenía un estrecho vínculo con su hermana menor, Oksana, quien nació 4 años después que ella. Las hermanas crecieron como mejores amigas, siempre una al lado de la otra, ofreciéndose mutuamente el tipo de apoyo y comprensión que solo los hermanos pueden brindar. Su vínculo se convirtió en una fuente de fortaleza, especialmente durante los momentos difíciles que la vida inevitablemente traería. Al entrar en la adolescencia, Zinaida floreció en una hermosa joven. Era callada e introspectiva, pero tenía una fuerza interior que muchos admiraban. Como muchas chicas de su edad, comenzó a explorar el mundo de las emociones y las relaciones. En la escuela conoció a un chico, apuesto, encantador y un poco mayor. Su romance juvenil se volvió serio rápidamente, y en pocos meses Zinaida descubrió que estaba esperando un hijo. La noticia fue un shock para ambos, pero mientras ella intentaba mantenerse serena y comprender lo que les deparaba el futuro, el chico entró en pánico y pronto desapareció de su vida por completo. El hogar de los Solonari, aunque sacudido por el embarazo inesperado, decidió enfrentar la situación con valentía. Sus padres, aunque decepcionados y preocupados, no eran del tipo que daba la espalda a la familia. Hablaron largo y tendido sobre las opciones disponibles, pero finalmente decidieron que interrumpir el embarazo no era algo que pudieran apoyar moral ni emocionalmente. Les preocupaba cómo una decisión así podría afectar la salud o la fertilidad de Zinaida en el futuro. Sobre todo, querían que supiera que no estaría sola. En noviembre de 1998, con tan solo 16 años, Zinaida dio a luz a una niña a la que nombró con cariño Vitalia. Aunque todavía era una niña en muchos aspectos, abrazó la maternidad con una madurez muy superior a su edad. Con la ayuda de sus padres, equilibró pañales y tomas nocturnas con sus últimos años escolares. Tras graduarse, Zinaida se encontró frente a un futuro cada vez más incierto. Las oportunidades en su ciudad eran limitadas y los empleos escasos. Trabajaba siempre que podía, cuidando niños, limpiando, ayudando en los mercados. Pero estos trabajos esporádicos apenas alcanzaban para cubrir el costo de vida, y mucho menos para hacer planes a largo plazo. Empezó a soñar con algo mejor, algo lejos de las calles estrechas de su ciudad natal. Cuando cumplió 21 años, Zinaida tomó una decisión que le cambiaría la vida.
Abandonaría Moldavia en busca de una vida más estable y prometedora, no solo para ella, sino también para su hija. Eligió Italia, un país del que había oído que era más acogedor con los trabajadores extranjeros y lleno de oportunidades para quienes estaban dispuestos a trabajar duro. En la primavera de 2004, empacó sus pocas pertenencias, besó a sus padres y a su hermana, y abordó un autobús con destino a Bérgamo, una pintoresca ciudad del norte de Italia rodeada por los Alpes. Al llegar, Zinaida quedó impactada por la belleza de su nuevo entorno. Arquitectura histórica, calles empedradas y el bullicio de una vida cotidiana tan distinta a la que había conocido. Rápidamente encontró un pequeño apartamento en alquiler y comenzó a trabajar como camarera en una concurrida trattoria local. Las horas eran largas y la barrera del idioma, al principio, intimidante, pero Zinaida estaba decidida. Su objetivo era darle a Vitalia la oportunidad de un futuro más brillante. Su dedicación no pasó desapercibida. Con su porte elegante, su sonrisa cálida y sus rasgos físicos llamativos, comenzó a atraer la atención de algunos clientes habituales del restaurante. Pero a pesar de ese interés, Zinaida dejó claro que no buscaba atenciones pasajeras. Quería estabilidad, seguridad emocional y una pareja que no solo la amara, sino que también aceptara a su hija como parte inseparable de su vida. Un día, mientras atendía mesas, conoció a Maurizio Quattrocchi, un hombre alto, seguro de sí mismo, de modales tranquilos y ojos amables. Era casi 12 años mayor que ella y trabajaba en la construcción como cantero y especialista en acabados interiores. Desde el momento en que se conocieron, él fue persistente en su encanto. Maurizio llevaba flores al restaurante, dejaba propinas generosas y pronto comenzó a invitar a Zinaida y a su hija a excursiones de fin de semana a lugares pintorescos dentro y fuera de Bérgamo. Era atento, siempre preguntando cómo estaban, y se esforzaba por conectar con la joven Vitalia, llevándole pequeños regalos y haciéndola reír. Zinaida se sintió conmovida. Nadie la había tratado a ella y a su hija con tanta ternura y constancia. Aunque cautelosa al principio, poco a poco empezó a creer que aquel hombre podría ser diferente. La diferencia de edad no le preocupaba. Lo que importaba era cómo él la hacía sentir. Vista, apoyada y respetada. En cuestión de meses, la relación evolucionó hacia algo más serio. Maurizio expresó su deseo de adoptar oficialmente a Vitalia si algún día se casaban, un gesto que conmovió profundamente a Zinaida y la hizo sentir que él realmente estaba comprometido con su futuro. A finales de ese mismo año, tras solo 6 meses de noviazgo, Maurizio le propuso matrimonio. Abrumada por la emoción y la esperanza, Zinaida aceptó. Sentía que era el comienzo de un nuevo capítulo, uno definido por la seguridad, el amor y un sentido de pertenencia. Sin embargo, no todo era lo que parecía. Sin que Zinaida lo supiera, su prometido tenía un pasado complicado. A lo largo de los años, Maurizio había estado bajo la mirada de la policía por una variedad de delitos no violentos. Había estado involucrado en casos menores de fraude y tenía un historial de compra y reventa de artículos robados. También había algunos incidentes relacionados con conducción temeraria. Aunque ninguno de estos hechos había derivado en consecuencias legales graves, pintaban el retrato de alguien que no siempre había tomado las mejores decisiones. Sin embargo, durante su noviazgo, él mantuvo esos detalles ocultos. Zinaida solo se enteró de su historial después de que ya estaban casados. Cuando la verdad salió a la luz, se sintió herida, pero eligió creer que las personas podían cambiar. Se convenció de que aquellos incidentes habían sido errores de su juventud y no reflejaban al hombre en el que supuestamente se estaba convirtiendo. Se aferró a la esperanza de que el amor que él le había mostrado a ella y a su hija era real y superaría las sombras que aún perduraban de su pasado. Incluso cuando él a veces mostraba destellos de mal genio, ella se decía que era por estrés o agotamiento y no le daba demasiada importancia. En 2005, la pareja celebró una ceremonia de boda sencilla pero emotiva, a la que asistieron algunos amigos cercanos y colegas. Incluso lograron disfrutar de una modesta luna de miel en España, viajando por Barcelona y Valencia, contemplando los paisajes y compartiendo sus esperanzas para el futuro. Al regresar a Bérgamo, Maurizio cumplió su promesa y adoptó legalmente a Vitalia,
quien ya había comenzado a llamarlo papá con cariño. Ese mismo año, Zinaida descubrió que estaba nuevamente embarazada. En diciembre de 2005, dio a luz a su primera hija juntos. Fue un momento de alegría para la joven familia. 4 años después, en 2009, Zinaida volvió a dar a luz, esta vez a otra niña. Tras su boda y el nacimiento de sus hijas, Mauricio empezó a animar a Zinaida a dejar su trabajo y dedicarse por completo a criar a sus hijos y a encargarse del hogar. Era firme en sus expectativas, afirmando con frecuencia que una familia de verdad necesitaba a una mujer dedicada al hogar. En aquel entonces, sus ingresos eran estables y su trabajo en la construcción ofrecía lo suficiente para mantenerlos cómodamente. Confiando en sus promesas y deseando brindar estabilidad a sus hijas, Zinaida aceptó. Renunció a su puesto y adoptó su nuevo papel como madre y ama de casa a tiempo completo. Los primeros años de su matrimonio, especialmente los 3 o 4 iniciales, fueron tranquilos y relativamente felices. Sus vidas transcurrían con un ritmo apacible. Zinaida creó un hogar cálido y acogedor, y sus hijas prosperaron en un entorno estructurado, lleno de rutina y amor. Vivían en una casa modesta pero cómoda en una zona tranquila de Bérgamo. Las niñas asistían a una escuela local muy respetada, conocida por su ambiente seguro y sus excelentes profesores. En la superficie, todo parecía ir bien. Durante este tiempo, un acontecimiento alegre trajo nueva esperanza a la vida de Zinaida. Su hermana menor, Oksana, que se había quedado en Moldavia, decidió mudarse a Italia. Las hermanas siempre habían sido extremadamente unidas, por lo que la llegada de Oksana a Bérgamo a principios de la década de 2010 se sintió como un punto de inflexión. Con su hermana ahora cerca, Zinaida se sintió menos aislada. Por fin tenía a alguien con quien realmente podía hablar. Alguien que conocía su historia, sus valores y el peso emocional de todo lo que cargaba. Las dos hermanas se veían regularmente y se apoyaban mutuamente tanto en aspectos prácticos como emocionales. Sin embargo, a pesar de haber vivido ya varios años en Italia, Zinaida se dio cuenta de que no había desarrollado amistades reales más allá de su familia. No se debía a falta de esfuerzo o de oportunidades sociales, sino más bien a causa de Mauricio. Con el tiempo, él se reveló como mucho más controlador de lo que ella había imaginado al principio. Su exterior cálido y generoso ocultaba una naturaleza profundamente posesiva. Vigilaba de cerca sus conversaciones, la desalentaba de formar nuevas relaciones y restringía sutilmente su independencia de maneras que resultaban asfixiantes. Al principio, ella excusaba su comportamiento. Se decía a sí misma que simplemente era apasionado y demasiado protector. Cuando él levantaba la voz o cuestionaba sus paraderos, lo explicaba como una diferencia cultural, algo relacionado con temperamentos fogosos y emociones intensas. Lo atribuía a la personalidad, no a una señal de alarma. Frente a amigos y conocidos, lo tomaba a broma. «Es solo un italiano típico», decía. Pero en el fondo, sentía la presión. Es importante señalar que durante esos años, Mauricio nunca recurrió a la violencia física. Esa fue una de las principales razones por las que Zinaida permaneció a su lado. Para el mundo exterior, e incluso para sí misma, todavía podía justificar quedarse en la relación. Él no había cruzado ninguna línea evidente o imperdonable, pero lo que sí hacía era algo más difícil de percibir, aunque igual de destructivo. Manipulación emocional, intimidación verbal y presión psicológica. Cuestionaba sus motivos, desafiaba su independencia y a menudo la hacía sentir como si le debiera todo. Con el tiempo, esos comportamientos erosionaron su autoestima y su sentido de libertad. A pesar de estas dificultades, él seguía siendo un padre devoto para sus hijas. Asistía a las reuniones de padres y maestros, ayudaba con las tareas y jugaba con las niñas por las tardes. Las pequeñas lo adoraban. Para ellas, él era papá, presente, implicado y cariñoso. Esa dualidad hacía que todo fuera aún más confuso para Zinaida. Ella quería preservar la estructura familiar por el bien de sus hijas. Se repetía que tal vez él volvería a cambiar, que quizás solo era una fase.
A medida que las niñas crecieron y comenzaron a asistir a la escuela a tiempo completo, la rutina diaria de Zinaida empezó a cambiar. Con más tiempo libre, comenzó a relacionarse con otros padres, a unirse al comité escolar e incluso a tomar clases de italiano para mejorar su fluidez. Poco a poco, comenzó a recuperar partes de su identidad. Incluso empezó a considerar volver a trabajar a tiempo parcial, algo flexible que no interfiriera con los horarios de las niñas, pero que pudiera ayudar económicamente a la familia y darle un sentido de propósito fuera del hogar. Sin embargo, su renovada independencia desencadenó un cambio abrupto en el comportamiento de Maurizio. Se volvió cada vez más agitado, sus celos creciendo día a día. Charlas amistosas con otros padres en la escuela se convertían en interrogatorios al llegar a casa. Si Zinaida recibía una llamada telefónica, él quería saber quién era. Si tardaba demasiado en hacer recados, exigía explicaciones. Desarrolló el hábito de revisar su teléfono, comprobar sus mensajes, examinar sus listas de contactos e inspeccionar sus redes sociales. Con el tiempo, incluso insistió en que cortara lazos con ciertos amigos a menos que él los aprobara personalmente. Para entonces, Maurizio se había convertido en un manipulador hábil, sabiendo exactamente cómo hacerla sentir culpa o desestabilizarla emocionalmente. Jugaba con sus vulnerabilidades, recordándole que ella y las niñas dependían de sus ingresos y haciéndola sentir incapaz de manejarse sola. Nunca necesitó levantar la mano. Su control llegaba a través de palabras, tono e insinuaciones. Para Zinaida, era como vivir en una jaula sin paredes. En privado, comenzó a desahogarse con una de las pocas amigas que le quedaban, alguien que había notado su creciente tensión y aislamiento. «Ya no me siento segura», susurró durante una conversación. «No físicamente. Él no me ha hecho daño, pero estoy constantemente ansiosa. Nunca sé qué versión de él aparecerá cuando entre por la puerta». También compartió sus crecientes preocupaciones con su hermana Oksana, expresándole dudas sobre el futuro de su matrimonio. Habló de la posibilidad de divorciarse, pero temía las consecuencias. Sobre todo, temía que si se separaban, Maurizio intentara quedarse con la custodia de las niñas. Después de todo, él era su padre legal. Mientras tanto, los problemas personales de Maurizio se intensificaban. Había comenzado a beber más, especialmente los fines de semana o después de discusiones. Bajo los efectos del alcohol, a menudo se convertía en alguien irreconocible, más ruidoso, más confrontativo y completamente incapaz de escuchar. Ya no era el hombre del que ella se había enamorado años atrás. La situación empeoró drásticamente a finales de 2018. Tras una acalorada disputa con sus supervisores, al parecer por un desacuerdo sobre políticas laborales, Maurizio dejó abruptamente su trabajo de muchos años. En lugar de reflexionar sobre el incidente o intentar encontrar un compromiso, culpó a todos los demás y se marchó. Pronto tomó un puesto en una pizzería local, pero el patrón volvió a repetirse. Chocó con el gerente, generó conflictos con sus compañeros de trabajo y finalmente abandonó también ese empleo. Sin ingresos estables, la seguridad financiera de la familia se derrumbó casi de la noche a la mañana. Zinaida intentó mantenerse esperanzada y apoyarlo, pero el comportamiento de Maurizio solo se deterioraba. En lugar de buscar seriamente un nuevo empleo, pasaba por trabajos esporádicos mientras seguía bebiendo y descargando su frustración en casa. La presión sobre Zinaida se volvió insoportable. A comienzos de 2019, Zinaida comprendió que tenía que actuar. Sus ahorros estaban casi agotados, las necesidades de las niñas crecían y el ambiente en casa era cada vez más inestable. Encontró trabajo como camarera en uno de los restaurantes más reputados de Bérgamo. Poco después de que Zinaida volviera a trabajar, empezó a producirse un cambio sutil pero inconfundible en la dinámica familiar. Durante años, Maurizio se había acostumbrado a tener control total sobre las rutinas diarias de su esposa, sus interacciones sociales y sus movimientos. Su decisión de reincorporarse al mundo laboral no solo interrumpió ese patrón, amenazó profundamente su sentido de dominio y estabilidad. Lo que comenzó como resentimiento pasivo pronto se convirtió en algo mucho más agresivo y perturbador. Ya propenso a los celos, Maurizio ahora se veía consumido por un miedo irracional a perder el control.
La simple idea de que su esposa pasara largas horas fuera de casa, interactuando con colegas, clientes y desconocidos, provocaba espirales emocionales. Cada noche la interrogaba sin descanso, lanzándose en largos monólogos llenos de acusaciones, sospechas y escenarios imaginarios. Sus interrogatorios se convirtieron en parte de su rutina diaria. ¿Con quién hablaste hoy? ¿Por qué no respondiste al teléfono de inmediato? ¿Por qué estabas sonriendo en esa foto? Zinaida, ahora asumiendo la responsabilidad de mantener económicamente a sus hijas, sabía que no podía permitirse ceder. Su puesto en el restaurante no era solo un trabajo, era el salvavidas de la familia. El salario, junto con las generosas propinas, a menudo superaba lo que Maurizio había logrado ganar de manera consistente. Este cambio financiero no solo hirió su orgullo, sino que alimentó una hostilidad creciente que él no podía contener. En lugar de reconocer sus esfuerzos, Maurizio empezó a derribarla emocionalmente. La temperatura emocional en casa se volvió más fría cada día. Al mismo tiempo, dejó de lado toda apariencia de búsqueda de empleo y recurrió cada vez más al alcohol como medio de escape, adormeciendo la realidad de que su esposa se había convertido en el pilar del hogar. Pronto, su posesividad se transformó en vigilancia. Exigía videollamadas constantes, sin importar la hora o el lugar, para demostrar dónde estaba y con quién. Durante sus turnos, él enviaba mensajes sin parar, llamaba repetidamente e insistía en que ella se reportara con fotos o videos. Este comportamiento perturbador empezó a interferir con sus labores en el restaurante. Su jefe le dio una advertencia y ella enfrentaba la posibilidad muy real de perder su trabajo si esto continuaba. Para proteger su puesto, Zinaida tomó la difícil decisión de apagar su teléfono durante las horas laborales. Esperaba que, con el tiempo, Maurizio llegara a aceptar su nuevo papel en la familia. Pero en lugar de adaptarse, él se desmoronó aún más. Incapaz de contactarla, se enfurecía cada día más. En apenas 2 semanas, empezó a aparecer sin previo aviso en su lugar de trabajo. Al principio, se quedaba fuera. Pero con el tiempo, sus confrontaciones se volvieron más evidentes. Entraba al restaurante durante las horas de mayor actividad y exigía hablar con ella, provocando escenas que dejaban profundamente incómodos tanto al personal como a los clientes. En múltiples ocasiones, alzó la voz y lanzó acusaciones contra ella frente a todos. Una compañera camarera llamada Lidia, quien se había vuelto cercana a Zinaida, recordó después cómo ella comenzaba a temblar físicamente al verlo entrar. Su postura cambiaba por completo, dijo Lidia. Parecía más pequeña, como si intentara desaparecer. Lidia intentó intervenir cuando podía, guiando suavemente a Maurizio hacia afuera para calmarlo, pero su mera presencia dejaba una nube de tensión en el lugar. Zinaida, quien antes recibía a los clientes con una sonrisa cálida y amabilidad sincera, ahora parecía perpetuamente distraída. Se sobresaltaba ante ruidos fuertes o movimientos repentinos. Sus ojos miraban con frecuencia hacia la puerta, como si esperara que él entrara en cualquier momento. Con 3 niñas que mantener y casi sin ayuda de su esposo, Zinaida consiguió un segundo empleo como limpiadora a tiempo parcial en un hotel local bien valorado. Aunque las horas eran largas y agotadoras, estaba decidida a brindar a sus hijas estabilidad y lo básico para vivir. Y entonces sucedió algo inesperado. Recibió una oferta de modelaje de una agencia local de moda. Buscaban mujeres comunes para una serie de campañas fotográficas de estilo de vida, y vieron algo único en la elegancia natural y la apariencia llamativa de Zinaida. Por primera vez en años, se sintió vista de manera positiva. La oferta era profesional y bien pagada. Aceptó varias sesiones fotográficas, compaginándolas con sus 2 trabajos y sus responsabilidades en casa. Su confianza comenzó a resurgir, pero también lo hizo la ira de Maurizio. Incapaz de tolerar su éxito, él cayó aún más en un comportamiento destructivo. Su consumo de alcohol se volvió diario, y sus estallidos pasaron de ataques verbales a algo más oscuro. El hogar dejó de ser un refugio seguro. Se había convertido en un campo de batalla de sospechas, gritos y críticas constantes. A finales de julio de 2019, todo cambió. Durante años,
La crueldad de Maurizio había sido verbal y psicológica. Pero en una noche sofocante, la tensión acumulada finalmente estalló. Cruzó un límite que nunca antes había sido traspasado. Lo que comenzó como una discusión se transformó en algo mucho más alarmante. Aquella noche marcó un punto de inflexión. Lo que antes era tensión emocional, ahora se convirtió en agresión abierta. Durante las semanas siguientes, este patrón se repitió. Zinaida, agotada ya por compaginar 2 trabajos y la crianza de 3 hijas, ahora tenía que enfrentarse a un hogar cada vez más volátil. Pero a pesar del miedo, intentó encontrar el momento adecuado para afrontar la situación directamente. Una tarde, cuando él estaba inusualmente calmado y sobrio, ella lo sentó para una conversación seria. Explicó que el matrimonio ya no era sostenible, que quería un divorcio. No por odio, sino por necesidad. Maurizio no reaccionó bien. Estalló en furia, caminando de un lado a otro y gritando. Le dijo que nunca la dejaría ir, que ella le pertenecía y que si intentaba irse habría consecuencias graves. Sus palabras se volvieron oscuras, insinuando que preferiría destruirlo todo antes que verla marcharse. Ya no era solo celos o orgullo herido, era obsesión. En ese momento, algo dentro de Zinaida se quebró. Ya no podía justificar su comportamiento como pasión o temperamento cultural. Temía por su seguridad y por el bienestar de sus hijas. Temblando, llamó a la policía local y pidió ayuda. Cuando los agentes llegaron, la encontraron visiblemente alterada. Ella explicó la situación, expuso sus temores y suplicó asistencia, no para presentar cargos, sino para poder salir de la casa de manera segura con sus hijas. Los agentes, aunque comprensivos, la animaron a presentar una denuncia. Le explicaron que sin documentación oficial, su capacidad de obtener protección legal podría verse limitada. Pero Zinaida, siempre cautelosa, se negó. No quería escalar la situación, al menos no todavía. Solo pidió marcharse sin confrontación. Ese mismo día, empacó unos cuantos objetos esenciales y llevó a sus 3 hijas a la casa de su hermana Oksana. Oksana las recibió sin dudarlo. No hubo juicio, solo compasión. Su casa se convirtió en un refugio temporal, ofreciendo seguridad emocional y física durante uno de los periodos más aterradores de la vida de Zinaida. En la privacidad de la cocina de su hermana, entre tazas de té y sollozos contenidos, Zinaida compartió la verdad completa por primera vez. Admitió que ya no se sentía segura, no solo emocionalmente, sino físicamente. Oksana quedó destrozada al oírlo. Irónicamente, ella estaba casada con uno de los primos de Maurizio, pero su propio matrimonio era un contraste total. Su esposo, tranquilo y solidario, siempre había mantenido distancia del comportamiento de Maurizio. Juntas, insistieron a Zinaida que acudiera a las autoridades, que presentara un informe oficial y buscara protección a través del sistema legal. Pero, una vez más, ella dudó. La mañana siguiente comenzó con una preparación tensa. Zinaida sabía que tenía que regresar a la casa que una vez compartió con Maurizio, pero no sola. Ya no era simplemente una casa. Era un lugar cargado de temor, de imprevisibilidad y de recuerdos que se habían vuelto demasiado pesados de soportar. El esposo de su hermana, tranquilo pero firme en su determinación, se ofreció a acompañarla. Estaba decidido a asegurarse de que ella pudiera recoger sus pertenencias sin intimidación ni interrupciones, y a actuar como un intermediario en caso de que surgiera otro episodio impredecible de Maurizio. Como era de esperar, Maurizio estaba esperando. En el momento en que cruzaron la puerta, su rostro se ensombreció. Sus emociones se precipitaron inmediatamente hacia la ira. Gritó, suplicó y exigió que su esposa volviera a casa. Se negaba a creer que esto realmente estuviera sucediendo, que Zinaida realmente se estuviera marchando. Pero, esta vez, no había espacio para negociaciones. Su decisión estaba tomada. El cuñado de Zinaida no reaccionó con emoción. Con calma pero con firmeza, se situó entre ambos y advirtió a Maurizio que si intentaba impedir que ella se fuera o interfería de cualquier manera, llamarían a la policía. La autoridad en su voz tuvo el efecto deseado. Maurizio, aunque visiblemente furioso, retrocedió y se hizo a un lado.
Observó en silencio, con la mandíbula apretada, mientras Zinaida empacaba artículos esenciales. Algo de ropa, documentos y recuerdos para las niñas. La casa que ella había cuidado con tanto esmero, ahora se sentía fría y desconocida. Pero salir por la puerta no significaba que la pesadilla hubiera terminado. De hecho, en muchos sentidos, apenas había entrado en su fase más peligrosa. No le tomó mucho tiempo a Maurizio averiguar a dónde había ido. En la tarde del 5 de octubre, justo antes del atardecer, alrededor de las 6 de la tarde, Maurizio apareció fuera del apartamento de Oksana. Estaba visiblemente ebrio, con la ropa desordenada y los ojos vidriosos. El complejo de apartamentos estaba situado en una tranquila calle residencial. Vía Cremona, rodeada de edificios idénticos y balcones modestos. Tocó el timbre repetidamente y luego comenzó a gritar, pidiendo ver a Zinaida. Oksana abrió la puerta solo lo suficiente para hablar a través de la rendija. Estaba tranquila pero firme. Le dijo que no estaba en condiciones de mantener una conversación civil y que, si realmente quería hablar, debía regresar sobrio, respetuoso y con la mente clara. Luego cerró la puerta y la aseguró con llave. Maurizio gritó frustrado, pero finalmente se retiró. O eso parecía. En lugar de abandonar la zona, se quedó merodeando. Comenzó a caminar sin rumbo por el complejo de apartamentos, paseándose en la tenue luz, observando desde las esquinas y ocasionalmente mirando hacia las ventanas del edificio. Los residentes empezaron a notarlo. Su comportamiento era inquietante, y no pasó mucho tiempo antes de que Oksana tomara el teléfono y llamara a la policía. Explicó la situación en detalle, pidió un control de bienestar y solicitó que inspeccionaran el área. Alrededor de las 11 de la noche, llegó un coche patrulla. Los agentes revisaron las instalaciones, caminaron alrededor del complejo e incluso registraron los callejones y patios cercanos. Pero para cuando llegaron, Maurizio ya no estaba a la vista. Tal vez se había escondido, tal vez había conducido lejos temporalmente. Sea como fuera, no encontraron nada sospechoso, y después de unos 40 minutos, los agentes se marcharon. Pero la tensión no desapareció. No mucho después de la medianoche, cuando el esposo de Oksana regresaba de un breve viaje a una tienda cercana, notó algo extraño. Aparcado a unos pocos metros de la calle había un Peugeot 207 gris antiguo, un vehículo demasiado familiar. Se parecía casi exactamente al que Maurizio solía conducir. Se lo mencionó a Oksana, y juntos decidieron revisar nuevamente los alrededores del complejo, esta vez con linternas. Pero, a pesar de sus esfuerzos, no encontraron rastro de él. El coche parecía vacío. El conductor no estaba por ninguna parte. Aún inquieta, Oksana envió un mensaje a su hermana. «Por favor, ten cuidado. Avísanos en cuanto llegues a casa. Bajaremos a acompañarte». Pero a estas alturas, después de tantos años viviendo bajo estrés y preocupación constante, Zinaida había desarrollado una tolerancia al miedo. Era, tristemente, parte de su rutina. Respondió con un mensaje breve. «No te preocupes, estoy bien». Luego, silencio. Prometió que llamaría en cuanto llegara. Pero esa llamada nunca llegó. Aquella única llamada perdida se convertiría en un momento que sus seres queridos lamentarían por el resto de sus vidas. En las primeras horas del 6 de octubre, alrededor de las 2 de la mañana, el silencio de la noche residencial se vio repentinamente interrumpido. Un ruido agudo resonó en la quietud. Sobresaltados, Oksana y su esposo despertaron de inmediato. Su dormitorio daba al patio trasero, así que no pudieron ver de inmediato qué había causado el estruendo. Pero algo en lo más profundo de Oksana se agitó. El instinto de una madre, la intuición de una hermana. Corrió desde el dormitorio hacia la ventana frontal, y lo que vio hizo que la sangre se le helara. No esperó preguntas. Llamó a su esposo, y ambos bajaron corriendo las escaleras en pijama, descalzos y temblando. Para cuando llegaron al frente del edificio, ya era demasiado tarde. Varios vecinos se habían reunido, algunos hablando por teléfono con los servicios de emergencia. Los paramédicos ya habían sido llamados.
En medio del caos, a Oksana le tomó un momento comprender lo que había sucedido. Se arrodilló a su lado, sosteniendo suavemente su mano, susurrándole que se mantuviera despierta, que se quedara con ellos, que mantuviera los ojos abiertos. Pero las heridas eran demasiado graves. Cuando llegó la ayuda médica, Zinaida ya había perdido el conocimiento. En cuestión de minutos, se había ido. Lo que siguió fue un torbellino de dolor intenso y urgencia. El duelo fue inmediato, pero también lo fue la certeza. No había dudas sobre quién había hecho esto. Oksana y su esposo dieron a los oficiales todo lo necesario. Un nombre, una foto, la marca y el modelo del coche, sus hábitos conocidos y su última dirección conocida. Se emitió una alerta en toda la ciudad en el plazo de 1 hora. Las cámaras de vigilancia captaron imágenes de un Peugeot gris huyendo de la escena. Utilizando reconocimiento de matrículas, las autoridades rastrearon el coche saliendo de Bérgamo y dirigiéndose hacia un distrito rural. La policía creía que el sospechoso podría haber estacionado el automóvil y continuado a pie, esperando esconderse en zonas boscosas o agrícolas cercanas. Se instalaron bloqueos en carreteras y rutas de salida. Los helicópteros quedaron en espera. Pero, a pesar de estos esfuerzos, Maurizio logró evadir la captura durante casi 20 horas. Sin embargo, su plan carecía de preparación. No tenía suministros, ni refugio, ni aliados. Estaba claro que actuaba por impulso y no por lógica. Finalmente, esa misma tarde, el 6 de octubre, poco después de las 8 de la noche, su intento de repostar gasolina en una pequeña estación de servicio suburbana llevó a su arresto. Un cajero, reconociendo el vehículo por una alerta local, notificó discretamente a la policía. Los agentes llegaron momentos después y lo detuvieron sin incidentes. En el momento de su arresto, Maurizio estaba bastante sobrio. Durante el interrogatorio inicial, se mostró calmado, compuesto, incluso arrepentido. Afirmó no recordar completamente los eventos de la noche anterior, atribuyendo su confusión al alcohol. Dijo a los investigadores que aún amaba a su esposa e insistió en que esperaba reconciliarse con ella. Según él, todo había sido un terrible malentendido, un accidente que se había descontrolado. Pero los investigadores no estaban convencidos. A medida que continuó el interrogatorio, Maurizio admitió que la había seguido. Admitió haber aparecido esa noche para hablar. Pero cuando le preguntaron sobre el cuchillo, su historia se vino abajo. Inicialmente afirmó que no había llevado ningún arma, que había encontrado una tirada en el suelo cerca de la casa de Oksana y que la había recogido sin pensar. Pero una investigación posterior en su casa desacreditó completamente esa afirmación. En los días posteriores a la tragedia, los investigadores revisaron minuciosamente las pruebas, decididos a reconstruir la secuencia exacta de eventos que llevó a la terrorífica noche del 6 de octubre. Imágenes de vigilancia, declaraciones de testigos, datos forenses y registros digitales permitieron a las autoridades armar el cuadro completo y escalofriante. La investigación confirmó lo que los fiscales más tarde argumentarían en el tribunal. No se trató de un crimen producto de un arrebato espontáneo. La premeditación era clara. El proceso legal comenzó en diciembre de 2019, menos de 3 meses después del crimen que había conmocionado a la comunidad. Él admitió sentir arrepentimiento, pero no llegó a aceptar la responsabilidad total. Maurizio enfrentaba una posible cadena perpetua por los cargos presentados en su contra. Los equipos legales de ambos lados se prepararon para un juicio largo. Pero antes de que el proceso pudiera concluir, un acontecimiento impactante y abrupto detuvo todo por completo. Una mañana, pocos días antes de la fase final de la sentencia, el personal de la prisión encontró a Maurizio inconsciente en su celda. A pesar de los esfuerzos inmediatos del personal médico, fue declarado muerto en el lugar. El sistema judicial nunca entregaría su veredicto final.